argumentación, para qué servía la argumentación, y después con la argumentación nos llevó de la mano a tener que incursionar por algunas nociones de la lógica para entender cuáles eran los procesos de las inferencias del razonamiento que, en cierto modo, eh, son necesarios para poder argumentar. Ahora, vimos también algunos ejemplos prácticos de cómo interviene la lógica y la necesidad de argumentación por medios lógicos para no violar determinados principios que hacen a la conformación de un razonamiento. Por lo general, las corrientes constitucionalistas duras no reconocen el derecho internacional pueda tener un gatillo de autooperatividad que, si no está contemplada en las leyes, pueda ser vigente en ese país. Necesita lo que se llama la teoría del dualismo jurídico, que las normas internas, ya sea constitucionales o infraconstitucionales, las contemplen. Después está la otra gran doctrina que la mayoría de los países ya han aceptado, que es el monismo. El monismo reconoce tanto el derecho internacional como el derecho interno con capacidad de autooperatividad, estén o no reconocidas. Algunas constituciones dan la puerta cuando hablan de los derechos fundamentales, de la garantía de sus ciudadanos, y dicen que, aunque no estén enumerados en los textos constitucionales, no implica la negación de otros derechos que hacen a la naturaleza humana que estén implícitamente concebidos, aunque no estén enumerados en la Constitución. Pero ¿qué pasa cuando el país ratifica un tratado internacional de derechos humanos, como Paraguay lo ha hecho, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal de Naciones Unidas? Esté o no esté en la Constitución, se ha comprometido a respetarle a sus ciudadanos esos derechos. Por lo tanto, en el estado actual de un estado de derecho constitucional, donde se privilegia la supremacía del texto constitucional y la convencionalidad, entran a jugar con mucha fuerza los principios. Ayer hablábamos de la distinción de reglas y principios, y decíamos que los principios están básicamente contenidas en los textos constitucionales y en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Y a veces, hoy, en muchas de las cuestiones que se litigan en los países, en la gran mayoría, están involucrados, ya sean derechos fundamentales contenidos en la Constitución, como derechos humanos en el marco del derecho internacional, e incluso cuestiones que hacen al derecho de gentes y a la costumbre internacional. Por ejemplo, voy a dar un caso muy claro que resolvió la Corte Suprema Argentina, que hizo valer derechos del contexto internacional cuando todavía no estaba reformada la Constitución que incorporó los tratados, y la Argentina no había suscrito incluso alguno de esos tratados. Pero dentro de lo que es el derecho de gentes y de las costumbres, pudo, por ejemplo, extraditar a grandes genocidas nazis que se refugiaron en la Argentina
sin que la Argentina tenga tratado de extradición con Israel, que era el país que los requería. Y esto se logra aplicando esas pautas de la costumbre internacional. También, por ejemplo, hubo casos en que tuvo que hacer ponderación de principios para anular normas que habían dictado gobiernos constitucionales de perdón a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Es decir, aplicó procesos de ponderación de principios haciendo valer estos mandatos de optimización, como les decía en las primeras clases, que son los principios, sobre el mismo texto de las reglas legales o de las leyes infraconstitucionales. De este modo, por ejemplo, dejó sin efecto indultos, dejó sin efecto leyes que había dictado el Congreso, en el cual establecía ese perdón que se traducía en una total impunidad, y es lo que lo permitió posteriormente que la gran mayoría de quienes cometieron delitos de lesa humanidad en Argentina hayan sido juzgados y siguen siendo juzgados en estos momentos. Entonces vemos la importancia que tiene la aplicación de los principios, sobre todo para garantizar estos derechos a los ciudadanos cuando el Estado avanza de un modo avasallante y viola todas las garantías que él mismo ha reconocido, los constituyentes han reconocido al dictar la Constitución o en las reformas, y que además el mismo Estado le ha pedido a la comunidad internacional, al suscribir un tratado internacional conforme los mecanismos constitucionales internos, que en caso que no respete esos mínimos que establecen los tratados internacionales, sea la comunidad internacional la que pueda interpelarlo y decirlo que se ha convertido en un país que viola derechos humanos y pueda condenarlo, como pasa con los fallos de la Corte Interamericana cuando verifica ante una petición de una víctima que se han violado sus derechos, estén o no estén en el texto, los textos de la Constitución o de las leyes de un país, pero sí esté contemplado en la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica. El derecho internacional le pide al Estado, una vez que firma, o el Estado se compromete, como si fuera un contrato que debe cumplir, que si legisla o realiza actos que están por debajo de los estándares que están en esos convenios, la comunidad internacional, ante una petición de un ciudadano que ha sido avasallado, puede declarar su responsabilidad internacional. Pero mientras el Estado dicte normas, acciones o prácticas por arriba de esos estándares, la comunidad internacional no interviene para nada. Y si interviene, no es porque entra a meterse en asuntos internos de un país. Interviene porque ese país le ha dicho al suscribir el convenio, ingresar y poner las cosas en orden. Porque ahora tengo un sistema democrático, pero el día de mañana no garantizo que no venga un tirano que avasalle los derechos de los ciudadanos, y ahí quiero que la comunidad internacional intervenga, cuando no se respetan esos mínimos que le estoy diciendo. Y aquí va a tener un factor fundamental la argumentación jurídica.
porque en el control de constitucionalidad nos apartamos del texto de la ley. Cuando los jueces, la Constitución nos da esa facultad de poder declarar un texto del legislador o de cualquier otra autoridad política inconstitucional porque no respeta la Constitución y le otorga al Poder Judicial esa facultad de guardián, lo hace para que el Poder Judicial mantenga ese orden constitucional. Obviamente se va a tener que apartar del texto de la ley y va a tener que buscar justificaciones, lo que hablábamos ayer dentro de la motivación y de la fundamentación, para poder decir esta ley es inconstitucional. Pero no lo va a buscar en el texto legal, porque justamente el texto legal es el que está violando principios constitucionales. Y todo ese proceso de justificación, que un poco va a salir del marco de lo reglado, tampoco es una discrecionalidad que puede utilizar el juez a su antojo. También tiene un límite. Y ese límite está dado por la justificación que va a dar con sus argumentos para decir que una norma del poder más democrático, en donde está representado mayorías y minorías de la voluntad popular, como es el Congreso, no puede regir porque viola el orden constitucional. Aquí entonces vamos a hablar un poquito del juego de la argumentación en los procesos constitucionales de protección de derechos. Norberto Bobbio, un gran constitucionalista italiano, decía que en la mayor parte de las situaciones en las que está en cuestión un derecho, ocurre en cambio que dos derechos igualmente fundamentales se enfrentan y no se puede proteger uno incondicionalmente sin hacer inoperante el otro. Pero ¿qué pasa a veces cuando no está en tensión una norma constitucional con una norma infraconstitucional? ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a suponer, el gran dilema que a veces tenemos los jueces para operar: violencia doméstica, que aquí se trabaja mucho, tengo entendido, en Paraguay. Entra en colisión el derecho de la mujer, protegido por tratados y por normas constitucionales, a una vida libre de violencia. Pero por otro lado, el victimario se aferra a otro principio constitucional, mientras se investiga el hecho de violencia, el principio de inocencia. Mientras a mí no me juzgue un tribunal con todas las garantías en la que pueda ejercer mi derecho de defensa, tengo la presunción de inocencia. Pero ocurre que esa persona, buscando ampararse en el principio de inocencia, pretende que todo el proceso en que se lo juzgue no sea privado de la libertad. Como sabemos y como marca la norma constitucional, la privación de la libertad es una norma de última ratio, y por más que esté imputada una persona, para poder dictarse una medida de prisión preventiva, debe estar debidamente juzgado en un peligro
que la libertad de esa persona pueda generar. Y ahí es donde, a esos temas, es donde Norberto Bobbio se refiere a que puede haber tensión entre dos principios constitucionales o dos garantías constitucionales. Entonces, ¿cómo opera el juez? Dice que siempre se enfrentan y no se puede proteger uno incondicionalmente sin hacer inoperante el otro. Entonces, si el Estado quiere proteger a esa mujer ante una grave denuncia de violencia de género, obviamente que el juez va a optar en muchos casos por declarar la prisión preventiva del victimario. Pero siempre estará dentro, siempre seguirá vigente ese principio de inocencia porque todavía no ha sido juzgado. Y obviamente la defensa va a achacar y va a decir que se está violando la Constitución. Entonces ahí vemos una verdadera tensión de estas que se hablan, ¿no? Y no solamente pasa con el tema de la violencia doméstica, con otros derechos constitucionales que están en tensión. Libertad de expresión y derecho al honor. Un medio ataca a una persona, sea pública o no pública, y la destroza a su honor y reputación en un artículo. Obviamente, cuando esta persona demande, los jueces vamos a ser muy cautelosos, porque cualquier mínimo exceso puede generar censura, y la censura no está permitida. No se puede poner una mordaza a la libertad de expresión. Entonces, pero también hay que proteger el honor y la reputación de las personas, sobre todo cuando son objeto de ataques injustos. Son dos derechos constitucionales también en tensión. Libertad de información y derecho a la intimidad es más o menos la misma tensión que la anterior. Libertad de empresa y medio ambiente. También vienen las empresas, quieren explotar, hay mucho dinero en el medio, a los gobiernos quizás les interesa porque es un buen negocio en cuanto a entradas de divisas para el país, pero la consecuencia es que agreden el medio ambiente sostenible, desforestan y las consecuencias futuras son nefastas. También hay tensiones. El derecho a la manifestación y el orden público. Sectores afectados quieren protestar porque están avasallando derechos, trabajadores, comunidades, cortan las rutas. Y bueno, pero hay otras personas que tienen derecho a transitar libremente. Otra tensión constitucional que también nos da problema cuando es llevado a los estrados judiciales. Y bueno, y este de la presunción de inocencia y prisión preventiva, más o menos el mismo esquema que hablabas respecto a la violencia de género. ¿Qué herramientas se tienen o qué herramientas pueden utilizar los abogados, como los jueces, como los fiscales y los defensores públicos? Eso es un poco lo que vamos a ver, y vamos a ver el papel que juega la argumentación en estos casos. Esto se llama colisión de principios, porque no están colisionando normas de diferentes
jerarquía, sino están colisionando normas de igual jerarquía constitucional. La pregunta es, ¿un derecho constitucional puede suprimir a otro derecho constitucional? ¿Qué opinan ustedes? A ver, si hay alguien que quiere opinar, pide el micrófono. Uh-huh. ¿Cómo? ¿A través? Sí. Sí. Sí, pero no se puede censurar, lo que no implica que no puedan, en ejercicio de ese derecho y no censura, incurrir en responsabilidades civiles y penales, que es otra cosa. Álvaro, si puedes, si le prestas el micrófono, buscame artículo 13, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ahí vamos a ver cómo también vamos a tener que utilizar esas tensiones. Libertad de pensamiento y de expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de solución. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino responsabilidades posteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección, o b. la protección de la seguridad nacional, del orden público o la salud o la moral pública. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibido por ley toda propaganda en favor de guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyen incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier otra persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Como ven, es un artículo que tiene muy pocas excepciones como para poder aplicar métodos de censura, sobre todo cuando se puede afectar la moral de niños y adolescentes o aquellos casos que se hacen apología de grandes crímenes como guerras, torturas, etcétera.
Pero que no se pueda censurar no quiere decir que quien ejerce ese derecho irrazonablemente y afecte otros derechos protegidos pueda estar expuesto a grandes sanciones civiles y penales. O sea, que no se pueda censurar no lo exime de responsabilidad civil y penal. Que esa es la defensa básica que tiene la defensa del honor y la reputación. Y eso incluso también puede eh, puede eh, no enlazar con otros derechos como el derecho a la réplica, que también está previsto en el Pacto de San José, que en el mismo medio y por la misma en el mismo lugar de ubicación, si es un periódico escrito, tenga derecho a responder ese agravio. Esa es la sentencias que también ha dictado la Corte Interamericana en dos casos justamente contra Argentina. En uno, Kimmel versus Argentina. No solamente condenó a la Argentina por censura, sino que le obligó a cambiar normas del Código Penal argentino. Y después el otro, Memoli, en donde allí no le hizo lugar al periodista, pero porque justamente estableció con precisión esto que yo le estoy diciendo. Porque él se quejaba de que lo habían sancionado penalmente y le habían fijado una indemnización muy grande civil que prácticamente no podía seguir con el medio por una difamación que había hecho de determinadas personas. Y la Corte le dijo: señor, a usted no lo censuraron, usted publicó y ningún acto que hizo la Argentina censuró, pero usted sabía, como dice el artículo 13, que usted está expuesto a sanciones civiles y penales si pasa determinados límites y viola otros derechos contemplados por esta convención. Ese es el equilibrio, ¿no? Y vamos a ver cómo se trabaja con esos equilibrios. Aquí ponemos el escenario. Y aquí viene lo que decíamos, la colisión de principio, que, bueno, es un gran problema de cuáles serían los derechos contrastados, jerárquicamente superior o anterior. Aquí no es el problema. Aquí estamos hablando de dos derechos, y es la preocupación del colega, que tienen igual garantía y protección. Y lo que pasa es que cuando hablamos de derechos fundamentales y derechos humanos, no hay una norma que en abstracto pueda determinar cuál debe prevalecer. Eso lo va a determinar el caso concreto, la particularidad y los contextos del caso. En abstracto tenemos esos derechos y todos están en igualdad. No hay ninguno que prevalezca sobre otro. Pero cuando baja la realidad del caso, vemos los contextos del caso, es allí donde empezamos a ver de qué manera pujan por prevalecer un derecho u otro cuando hay derechos en oposición o contrastes. Ojo, otros autores dicen que no hay esa tensión, no hay conflicto de principios, porque no puede haber conflicto de órdenes jurídicos de igual jerarquía, de alta jerarquía como es la jerarquía constitucional, y que en realidad lo que hay que buscar es armonizar esos, cómo trabaja uno y otro, que es lo que vamos a ver en el transcurso de la mañana. Cuando esa colisión que hablamos es de principios,
hablamos de colisiones, pero cuando se tratan de normas infraconstitucionales, por ejemplo, dos normas del Código Penal o dos normas del Código Civil, ya no hablamos de colisión de principios porque son reglas. Y cuando hay colisión de reglas, hablamos de antinomias. ¿Cuántas veces ustedes van a ver que en apariencia algún artículo ubicado en algún capítulo de su Código Civil parecería estar en contradicción con otro que está en otro capítulo? Y se genera esto de la antinomia. O los legisladores dictan una norma sin tener en cuenta lo que decían otras anteriores y sin derogar la anterior, ponen en vigencia una que está en abierta contradicción con la otra. Eso es lo que son antinomias normativas, ¿no? Cuando dentro de un mismo sistema jurídico se imputan consecuencias incompatibles a las mismas condiciones fácticas. Pietro Santillana es un gran maestro español, ¿no? Esto es cuando un mismo presupuesto de hechos soporta orientaciones incompatibles que no pueden lograrse simultáneamente. Y el ejemplo, una norma prohíbe lo que la otra manda o permite no hacer lo que la otra ordena hacer. Son escenarios que se dan en todos los sistemas jurídicos. Puede haber antinomias en abstracto, interna o propia del discurso de validez, se presentan respecto a normas cuyos presupuestos de hecho se contraponen conceptualmente, ocasionando una incompatibilidad entre ellas. Huelga y servicio público, lo que decíamos. Pero a veces no hay incompatibilidad en abstracto. A veces la codificación es perfecta en abstracto, no hay contradicción si la leemos. Pero cuando lo bajamos al terreno de la realidad, a la aplicación al caso concreto, ahí encontramos el problema. Empieza a notar que puede haber contradicción entre los enunciados normativos para la aplicación del caso. Ese es el gran problema de la teoría pura del derecho de Kelsen. Cuando esa abstracción entraba a jugar con la realidad, y eso se lo dijo Cosio aquí en Argentina, y por eso se pelearon Kelsen y Cosio en la década del 50. Esto puede tener la certeza de que una de las leyes contradictorias es inválida o constituye una regla general que siempre debe ceder ante la presentación de la circunstancia de excepción. Y esto se da mucho, y sobre todo cuando se afectan derechos fundamentales y derechos humanos en la aplicación de esas normas infraconstitucionales. Bueno, cuando son reglas infraconstitucionales, o sea, leyes, el problema es mucho más fácil de resolver cuando el conflicto es de principios constitucionales. ¿Y cuáles son los criterios que vamos a utilizar? El criterio jerárquico. Por ejemplo, ¿aquí hay alcaldías o intendencias en Paraguay? El jefe comunal, digamos, intendentes, tienen consejos deliberantes que legisla, que dicta ordenanzas. Bueno, entonces, ¿cómo aplicaríamos el principio jerárquico? Una ordenanza municipal estaría en contradicción de una ley nacional. En esa tensión no hay problema. Tiene más jerarquía la ley del Congreso que la ordenanza municipal. Prevalece la ley.
cronológico, dos leyes que ha dictado el Congreso en contradicción. Ley posterior deroga la anterior. Y especialidad, una contempla, es un mandato de tipo generalizado, mientras que la otra es específico de la cuestión. Por ejemplo, una ley regula como derecho de todos los ciudadanos, pero hay una especial cuando se trata de niños, niñas o adolescentes. Entonces, la ley específica aplicable va a prevalecer sobre la norma general. Aquí vemos algunos tipos de antinomias en concreto, llamadas extremas, propias del discurso de aplicación. ¿Ven? La importancia de la buena argumentación, porque estas antinomias en concreto se pueden dar por el discurso de aplicación. A veces una norma no es inconstitucional, pero la forma en que la aplica un juez la torna inconstitucional. La forma en que la argumenta un juez con el discurso de aplicación hace que se vuelva inconstitucional. Germán Vidal Campos, que era un gran constitucionalista argentino, decía, hay normas que no son inconstitucional en lo abstracto, pero aplicada a determinados casos y de la forma en que se la aplica, pueden que se vuelvan inconstitucionales. Como aplicadas a otro, no es inconstitucional o por la forma en que se la aplica. Por eso, ahí entra a tallar el discurso de aplicación. Y el discurso de aplicación no es otra cosa de la argumentación y fundamentación que se da cuando se la aplica. No reflejan abstractamente ninguna incompatibilidad, ni permiten conocer por adelantado los presupuestos de aplicación, imposibilitando en consecuencia la detección de una regla segura para la solución de la antinomia. Ni es posible determinar exhaustivamente los supuestos de colisión, ni tampoco establecer criterios firmes para otorgar el triunfo de una sobre otra. Se presentan mayoritariamente el problema, como decía, más que en las normas o reglas infraconstitucional, en los principios, porque no hay presupuestos de hecho, por eso es más complicado los principios. En las reglas infraconstitucionales tenemos presupuestos de hechos, ¿se acuerdan? Las premisas normativas, premisa general, premisa fáctica, que hacía el silogismo, era un silogismo normativo y terminaba con una conclusión. Allí sí hay una condición concreta de reglamentación de los hechos y las posibles consecuencias que los hechos pueden generar. Pero ¿qué pasa con los principios? Son normas abiertas. No es lo mismo decir el artículo tanto que tipifica el homicidio, describe la conducta y describe la sanción. Pero principio de inocencia no describe nada, no configura los hechos. O libertad de expresión no dice nada. No configura el presupuesto de hecho. El presupuesto de hecho lo da el caso concreto. Por eso es más complicado cuando hay conflictos de principios constitucionales. Y aquí habla que no se pueden resolver con los criterios tradicionales. Aquí no podemos utilizar el criterio jerárquico porque la jerarquía es la misma.
no podemos utilizar principios de especialidad porque cuando hablamos de normas constitucionales hablamos de normas que están en un mismo nivel, sea el que fuera. Entonces, ¿cómo vamos a resolver estas antinomias? Y muchas veces los grandes problemas lo tienen básicamente aquellos jueces, quizás los jueces comerciales sean los que menos tengan que tener estos conflictos, pero igual pueden tenerlo. Pero la mayoría de los otros jueces sí, porque el juez laboral está trabajando con derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales. El juez penal está manejando los derechos de la víctima y del victimario. El juez civil, en muchos casos, sobre todo aquel que son materias de familia o donde están involucrados niños y niñas, es el que más quizás esté expuesto por la vulnerabilidad que tienen estas personas. O aquí en Paraguay, que tienen grandes colectivos y comunidades de pueblos originarios y que ya tienen la experiencia que la Corte Interamericana ha declarado la responsabilidad del país por violar derechos humanos de comunidades indígenas. Una de ellas, el caso Yaquiaxa, que me viene a la cabeza. Entonces, hay que tener cuidado si no queremos que el país siga engrosando esa lista de países que no respetan los derechos humanos, porque ese es el rótulo que queda ante la comunidad internacional cuando una Corte Internacional de Derechos Humanos declara la responsabilidad estatal del país. Y aquí dice que no pueden resolverse con criterios tradicionales, decíamos, porque se presentan en los principios. Y los principios tienen el mismo rango jerárquico, tienen el mismo tiempo de vigencia. No podemos usar la cronología tampoco. Careciendo de condición de aplicación o teniendo tan abierto fragmentada, no es posible determinar reglas de excepciones permanentes. No admite una elaboración de una regla de excepcionalidad constante, ni mucho menos una declaración de invalidez de uno de los principios en conflicto. ¿Qué pasa? Los derechos humanos y fundamentales, como les decía también anteriormente, pueden ser restringidos en el ejercicio de los mismos. Por eso, el Estado puede privar a una persona de la libertad si viola el orden y la seguridad pública. Pero allí no está suprimiendo su derecho o garantía a la libertad. Solamente la está restringiendo por una justa causa de bien común de una sociedad democrática y Estado democrático. ¿Esto qué quiere decir? Que por eso que lo que se debe restringir es su libertad y por un tiempo que puede ser muy prolongado conforme la gravedad del hecho que ha cometido. Pero, por ejemplo, las prisiones perpetuas efectivas, y hablo de prisiones perpetuas efectivas, aquellas que dicen que solamente va a salir del encierro cuando esta persona, por más que demuestre que se ha reconducido en su sociabilidad, que va a salir solamente cuando esté muerto, ya ha habido fallos en que han declarado que esa perpetuidad efectiva puede equipararse a lo que es tortura y trato inhumano. Por eso, por lo general, las prisiones perpetuas y en Argentina también contemplan
la posibilidad que cumplido 20 o 25 años y habiendo observado determinadas reglas de conducta y haya informes eh, positivos de los cuerpos interdisciplinares, que esa persona se habría regenerado en su conducta social, quizás tenga oportunidad de salir. Mientras la condena de una oportunidad que cumpliendo determinados requisitos, así pasen muchos años, él pueda recuperar la libertad ante su muerte, no estaría siendo inconvencional la condena otorgada. Entonces ahí sí podemos hablar que no se le ha aniquilado el derecho constitucional ni se le ha suprimido. De otro modo, si nunca podría salir, prácticamente es como que a esa persona se le hubiese borrado ese derecho, no lo tendría más. Y las constituciones dicen que por ejemplo, en la Argentina, el artículo 28, que habla de la razonabilidad, dice que los derechos y garantías contempladas por esta Constitución a sus ciudadanos pueden ser reglamentados por las leyes infraconstitucionales, pero esa reglamentación no podrá suprimir ni aniquilar derechos. Como que diciendo que la reglamentación puede restringir el derecho, porque si no es imposible vivir en una sociedad democrática. Si todos tenemos derecho absoluto, abusaríamos de nuestros derechos. El abuso del derecho no está permitido. Pero no se lo puede llegar al extremo. Hay un núcleo de ese derecho que se llama el núcleo duro o el núcleo esencial del derecho, en donde el Estado ya no puede ingresar. Y a veces hay la restricción, y a veces con la argumentación, porque es necesario argumentar y motivar, porque se debe demostrar que la restricción de ese derecho no alcanza a afectar ese núcleo duro del derecho, que es donde entra a jugar el sistema internacional y donde puede incurrir en responsabilidad de un Estado. No admite la elaboración de una regla de excepcionalidad y el fundamento filosófico de la Constitución no establece un sistema de prioridades. Entonces vean el escenario en que nos planteamos cuando existen estas tensiones. Normas constitucionales como principios, lo que venimos hablando. Puede decirse que todas ellas gozan, por así decirlo, de la misma dignidad constitucional. Y por consiguiente ninguna puede prevalecer a costa de un sacrificio desproporcionado de las otras. Pero ojo, no está diciendo que no pueda ceder, sino no puede entrar en un sacrificio desproporcionado. Los principios suelen dar lugar a una perplejidad entre los juristas. Son normas jurídicas que no siempre obtienen aplicación efectiva porque su aplicación puede ser desplazada o derrotada por la aplicación de otras. Se ha hablado en este sentido de los principios como normas derrotables. Y sí es cierto, porque en esa tensión, alguno de ellos va a prevalecer sobre la otra. Pero que prevalezca en un caso concreto no quiere decir que ese principio se anule, lo que veníamos hablando, sino que en ese caso va a ceder porque va a tener mayor incidencia y necesidad de protección el otro derecho constitucional. Ahora, ese marco, ese desplazamiento no tiene que implicar un sacrificio desproporcionado. Y aquí vamos a ver que empieza a nacer lo que es el concepto de la razonabilidad, tan caro para el derecho. Concepto de razonabilidad que va a estar interrelacionado muy de cerca y a veces
considerado la consecuencia de una de las otras con el principio de proporcionalidad. Los que hacen derecho penal saben que ese principio de proporcionalidad es una cuestión ineludible a la hora de determinar y apreciar las cuestiones que hacen a la aplicación de la pena. Pero el principio de proporcionalidad es la base de la razonabilidad de la decisión y está presente en toda decisión jurisdiccional. Si no caemos en esas sentencias que después traen sus problemas, ¿no? Sus problemas o tienen esa falta de legitimación que hablaba el primer día, que terminan no cumpliéndose en muchos casos, o si se cumplen generan graves injusticias que generan otros graves problemas y desfigura lo que es el fin del derecho, que busca reducir los conflictos y buscar la pacificación social.